En estos momentos, mientras más de 4.000 soldados estadounidenses navegan por las aguas del Caribe, Raúl Castro está movilizando armamento militar cubano hacia puntos estratégicos, en lo que parece una preparación para un enfrentamiento directo con Estados Unidos de América. Pero lo que van a escuchar en los próximos minutos va mucho más allá de un simple movimiento de tropas, porque mientras Raúl Castro ordena el traslado de sistemas de armas hacia La Habana, mientras más de 20.000 operativos cubanos continúan dirigiendo las operaciones del Cartel de los Soles desde territorio venezolano. ¿Y qué puede significar una explosión de magnitud extraordinaria, con características de una explosión que plantean preguntas inquietantes que van mucho más allá de lo que el régimen de Maduro quiere que creamos? Todo esto nos lleva a un análisis contundente. Estados Unidos puede considerar los últimos movimientos de Raúl Castro y Nicolás Maduro como una amenaza directa para las operaciones de los militares americanos. Van a comprender que estamos presenciando los preparativos para una confrontación que podría determinar el futuro de las dictaduras en América Latina. Acaba de publicar La Tijera News no dejan lugar a dudas. Raúl Castro ha ordenado un movimiento de armamento militar cubano hacia las posiciones estratégicas de La Habana y en otras ubicaciones claves de la isla. En el video, que fue grabado durante la última 48 horas, se pueden observar convoys militares transportando lo que parece ser un sistema de defensas antiaérea y artillería pesada hacia puntos que no habían sido militarizados desde la crisis de los misiles. Pero aquí viene lo más revelador de estas imágenes: el timing. Raúl Castro no está moviendo armamento por una amenaza abstracta o futura. Lo está haciendo exactamente cuando Estados Unidos ha desplazado la mayor fuerza militar en el Caribe en décadas. Hacia el Mar Caribe, ya ha llegado al Mar Caribe justo frente a las costas o en proximidad a las costas de Venezuela. Eso con todo lo que ha implicado en el panorama internacional, la expectativa de que pase algo, de que esto sea la antesala de algo que ocurra en Venezuela, que la presión militar, una eventual acción militar o intervención de estas tropas que van armadas hasta los dientes, portaaviones, el famoso Iwo Jima, que es una base naval flotante, que tiene barcos dentro del barco, helicópteros, aviones. Todo este arsenal, esta mostrada gigante de dientes que hoy tiene al mundo hablando de lo que puede pasar con la dictadura del régimen de Nicolás Maduro. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Que no se están preparando para defender de una invasión estadounidense a la isla. Se están probablemente preparando para apoyar militarmente al régimen de Maduro en caso de que Estados Unidos ejecute operaciones directas contra la dictadura de Venezuela. Pero aquí viene la pregunta crucial. ¿Por qué Raúl Castro estaría dispuesto a arriesgar una confrontación directa con los Estados Unidos de América para proteger a Nicolás Maduro Moros? La respuesta está en lo que Cuba realmente tiene en juego en Venezuela. No es solo una alianza ideológica, es la supervivencia económica y militar del régimen cubano. Al menos 3 vuelos no programados despegaron desde La Habana, Cuba, con destino a Caracas, Venezuela. Bueno, y según un artículo de Diario de las Américas, entre los vuelos hay aviones de Conviasa y de Cubana de Aviación. Expertos en inteligencia pues aseguran que esto formaría parte de la asesoría y apoyo militar que recibe Venezuela desde La Habana. Jani González nos cuenta en el siguiente reportaje. Porque lo que muchos no entienden es que Venezuela no es solo un aliado de la dictadura cubana, es la base de operaciones militares más importantes que Cuba ha tenido fuera de su territorio desde la Guerra Fría. Y esa base cae, si Maduro es removido del poder, Cuba perdería no solo el principal fuente de ingresos, sino también su capacidad de proyectar poder en América Latina. Según funcionarios estadounidenses que hemos podido citar, entre 20.000 y 25.000 miembros militares y de inteligencia cubanos están incrustados en diversas instituciones venezolanas. Están ahí como una fuerza de ocupación que controla los aspectos más críticos del aparato de seguridad de Venezuela. La Habana ha ayudado a Venezuela a rediseñar sus fuerzas armadas y servicios de inteligencia durante al menos 15 años
lo que ha resultado en la imposición de un sistema de vigilancia y control que genera miedo en la población. Chávez y Maduro han utilizado todas las estrategias de Fidel Castro para mantenerse en el poder. Después del intento de golpe militar, yo estoy convencido que Fidel Castro aconsejó a Hugo Chávez que tenía primero que purgar las Fuerzas Armadas Nacionales, influirlas ideológicamente, y para eso necesitaba el apoyo cubano. Pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos. ¿Quién manda en Venezuela? Ni Hugo Chávez, ni Maduro, ni Diosdado. Los dueños de Venezuela son Fidel Castro, Raúl Castro, a través del G2 cubano, que son los que dirigen a los militares en Venezuela. La inteligencia cubana es astuta. Se dedican a lavar el cerebro. Cuba tenía que asegurar su negocio en Venezuela. Para nadie es un secreto que los primeros escoltas que tuvo Hugo Chávez eran cubanos, que además no hablaban para que no se le descubriera el acento. ¿Es eterno el poder de Maduro? El gran problema que está enfrentando Nicolás Maduro es la verdadera soledad en el poder por parte de la Fuerza Armada. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos... El apoyo a Nicolás Maduro se ha venido derrumbando, pero de manera aparatosa, sobre todo en las últimas semanas. Que no sigan en los cuarteles siendo sometidos y utilizados por estos criminales. Y con la perspectiva de que se van a acercar los norteamericanos con la ayuda humanitaria o la intervención militar. También creo que el sistema de inteligencia de las Fuerzas Armadas y del país en general tiene asesoría cubana. Fíjense que digo asesoría. Según Reuters, los pactos militares de inteligencia con Cuba han sido instrumentales para que Nicolás Maduro pueda reprimir a la disidencia y resistir los esfuerzos para desestabilizar su dictadura. Pero aquí viene lo más importante. Estos pactos no son solo de cooperación, son de subordinación. Venezuela se ha convertido en el estado satélite de la dictadura cubana. Las decisiones más importantes del régimen de Maduro no se toman en Caracas, se toman en La Habana. Raúl Castro no es solo un aliado de Maduro, es literalmente su jefe. Pero la ocupación cubana de Venezuela no se limita a las Fuerzas Armadas y a la inteligencia. Cuba controla también aspectos clave de la economía venezolana, incluyendo el sector petrolero, la minería ilegal y, lo más importante para nuestro análisis de hoy, las operaciones del cartel de los soles. Esto es más relevante aún, que se suman a considerar al cartel de los soles, a quien la justicia norteamericana dice que es una organización terrorista, cuyo líder es Nicolás Maduro, y ahora ha sido el Parlamento Europeo el que dio luz verde, el que aprobó una resolución que pide a la Unión Europea, que forman parte de los 27 países de Europa, de incluir precisamente al cartel de los soles en la lista de organizaciones terroristas. Hubo una votación relevante ayer en el Parlamento, 355 votos a favor de considerarlo una organización terrorista, 173 en contra. Sí, hablaron uno a uno quienes son los legisladores de este Parlamento, de estos 27 países. Dijo que es una grave preocupación la consolidación, dicen, de estructuras criminales transnacionales que están operando en la frontera de Colombia con Venezuela, que son carteles de droga con una estructura clara de crimen y que se incluye entonces el cartel de los soles de Venezuela, que ellos argumentan que apoyan el terrorismo. ¿Cómo? Sosteniendo grupos armados dentro y fuera de Colombia. ¿Recuerdan cuando les dije que Nicolás Maduro Moro era el líder del cartel de los soles? Eso es técnicamente correcto, pero incompleto. Maduro es la cara visible del cartel, pero las operaciones reales están dirigidas desde La Habana por operativos de inteligencia cubana que tienen décadas de experiencia en narcotráfico y operaciones criminales internacionales. Según fuentes que hemos podido verificar, Cuba utiliza a Venezuela como plataforma para operaciones que van mucho más allá del narcotráfico. Estamos hablando de tráfico de armas, lavado de dinero, operaciones de inteligencia contra los Estados Unidos y, por supuesto, conexiones con organizaciones terroristas internacionales. Según el Atlantic Council y la Rand Corporation, el régimen de Maduro, bajo dirección cubana, ha brindado refugio y apoyo logístico a terroristas colombianos de las disidencias de las FARC y el ELN. Pero no se detiene ahí. También mantiene vínculos operativos con organizaciones ilegales
que se extienden hasta el Medio Oriente. Venezuela, bajo el control cubano, se ha convertido en lo que los analistas llaman un estado patrocinador del terrorismo. Un país que no solo tolera la presencia de organizaciones terroristas, sino que activamente los apoya, los entrena y los utiliza para proyectar poder más allá de sus fronteras. Se reportó una fuerte explosión. El estallido, que se escuchó en varias zonas de la ciudad, tuvo lugar en el almacén de la empresa comercial Gallo Verde, dedicados a la fabricación, importación y venta de fuegos pirotécnicos. Tras controlar el incendio, las autoridades confirmaron 23 personas heridas y la destrucción total de decenas de viviendas en una comunidad cercana. El timing de esta explosión coincide exactamente con el periodo de mayor tensión militar que hemos visto en el Caribe desde hace décadas. En medio de toda esta escalada militar, una fábrica de fuegos artificiales explota con una fuerza que sugiere la presencia de materiales mucho más potentes que la pólvora tradicional. Expertos en explosivos señalan que el patrón de daños observado en Zulia es consistente con detonaciones de materiales de grado militar. La onda expansiva que afectó casi 500 viviendas, la destrucción de vehículos a distancia considerable y la intensidad del siniestro apuntan hacia la presencia de compuestos químicos o explosivos de alta potencia que van mucho más allá de los fuegos artificiales comerciales. La dictadura venezolana ha sido extraordinariamente rápida en controlar la narrativa. Inmediatamente después de la explosión, funcionarios del régimen salieron a insistir en que se trataba de una fábrica de fuegos artificiales, una respuesta demasiado coordinada, demasiado rápida, demasiado enfocada en minimizar las implicaciones de lo ocurrido. Pero mientras ocurre esta explosión sospechosa, mientras Raúl Castro mueve armamento para La Habana, Estados Unidos ha desplegado en el Caribe una fuerza ofensiva con capacidad que Cuba no puede igualar ni remotamente. Estamos hablando más de 4.000 efectivos, incluyendo muchísimas personas que tienen una experiencia que ni Cuba ni Venezuela han tenido jamás. Los destructores que están ahí ahora mismo no son buques cualquiera, están equipados con el sistema de combate Aegis, misiles de crucero Tomahawk, con ataques de precisión contra objetivos terrestres a más de 1.500 kilómetros de distancia. Los sistemas de defensa de Cuba se están moviendo hacia La Habana, tienen un alcance mínimo de 100 kilómetros. Y los misiles Tomahawk estadounidenses pueden atacar objetivos en Cuba desde una distancia de 1.500 kilómetros. No hay comparación posible. Pero la superioridad estadounidense no se limita en el alcance. Según fuentes oficiales del Departamento de Defensa, la fuerza desplegada incluye también aviones de reconocimiento P-8, Poseidón, drones MQ-9 Reapers para vigilancia y ataque de precisión y un submarino de propulsión nuclear cuya ubicación exacta no ha sido revelada. Pero cuando analizamos el tipo de armamento desplegado, cuando vemos la magnitud de la operación, queda claro que esto va mucho más allá del narcotráfico tradicional. Porque Estados Unidos no despliega 4.000 soldados, 3 destructores de misiles guiados, un grupo de anfibios de despliegue inmediato y un submarino nuclear para interceptar lanchas rápidas con cocaína. Despliega esa fuerza para operaciones de guerra contra estados hostiles. ¿Pero qué significa esto en términos prácticos? Estados Unidos puede atacar objetivos específicos en territorio venezolano y cubano sin poner un solo soldado en tierra. Puede infiltrar fuerzas especiales para operaciones de captura o eliminación y puede cortar completamente el flujo de petróleo y de drogas desde Venezuela hacia el mundo. Pero lo más importante de todo esto es lo que revela sobre las intenciones estadounidenses. Trump no ha desplegado esta fuerza para negociar, la ha desplegado para actuar. Y el mensaje que está enviando tanto a Maduro como a Raúl Castro es claro: cualquier interferencia con operaciones estadounidenses será respondido con la fuerza abrumadora. Ha dicho que no quiere recibir ninguna llamada ni de la dictadura cubana y mucho menos de Nicolás Maduro Moro. Esto quiere decir que la vía diplomática ha sido cerrada. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué va a hacer Estados Unidos con respecto al movimiento de armamento cubano y la ocupación militar de Venezuela?
Las opciones son múltiples y todas tienen implicaciones dramáticas para el futuro de la región. Primer escenario, operaciones quirúrgicas de eliminación selectiva. Estados Unidos podría utilizar los misiles Tomahawk para atacar objetivos específicos tanto en Venezuela como en Cuba, incluyendo centros de comando, instalaciones de comunicaciones y líderes claves de la organización criminal. Este tipo de operación no requiere invasión terrestre y minimiza el riesgo para personal estadounidense. Segunda opción, bloqueo naval y aéreo de Venezuela con la fuerza desplegada en el Caribe. Estados Unidos puede cortar completamente el flujo de petróleo venezolano hacia el mundo, estrangulando económicamente al régimen de Maduro y forzando su colapso sin disparar un solo tiro. Opción número 3. Operaciones de fuerzas especiales para captura de objetivos de alto valor. Los Navy SEALs y otras unidades de élite podrían ejecutar operaciones nocturnas para capturar o eliminar a los líderes específicos del Cartel de los Soles, incluyendo operativos cubanos en territorio venezolano. Cuarto escenario, y el más peligroso para Cuba, ataques preventivos contra instalaciones militares cubanos que están apoyando operaciones en Venezuela. Si Estados Unidos determina que Cuba está utilizando su territorio para coordinar ataques contra las fuerzas estadounidenses, la respuesta podría extenderse a la isla de Cuba. Pero aquí viene lo más importante. Estados Unidos ya no necesita elegir un solo escenario. Con la fuerza desplegada puede ejecutar múltiples operaciones simultáneas. Puede atacar objetivos en Venezuela mientras bloquea sus costas, mientras ejecuta operaciones de fuerzas especiales, mientras amenaza instalaciones de la dictadura cubana. ¿Y qué puede hacer Cuba para responder? Muy poco. Los sistemas de defensa que Raúl Castro está moviendo hacia La Habana son defensivos y de corto alcance. No tienen capacidad para atacar la flota estadounidense en aguas internacionales. No tiene capacidad para interferir con operaciones de misiles de crucero. No tiene capacidades para detener las operaciones especiales del ejército norteamericano. La única carta que le queda a la dictadura cubana es una escalada retórica y la amenaza de convertir cualquier conflicto en una guerra prolongada. Pero incluso esa opción es limitada porque Cuba depende completamente de Venezuela para su supervivencia económica. Si Venezuela cae, Cuba cae con ella. Y cuando digo Cuba, la dictadura cubana. Mis amigos, después de analizar toda esta información, después de conectar todos estos puntos, la conclusión es inevitable. Estamos en una cuenta regresiva hacia una confrontación militar que podría cambiar para siempre el equilibrio de poder en América Latina. La pregunta ya no es si va a haber una confrontación militar. La pregunta es cuándo y qué lo va a desencadenar. Cada movimiento de armamento cubano, cada provocación venezolana, cada respuesta estadounidense nos acerca más al momento en que alguien va a cruzar la línea roja que no se puede descruzar. Si quieren seguir recibiendo información exclusiva sobre las crisis militares que están desarrollándose en el Caribe, le voy a pedir un solo favor: suscríbase ahora y activen las campanitas. Compartan este video con todos sus contactos, porque lo que está pasando podría cambiar para siempre el mapa geopolítico de América Latina. Y por favor, déjenos sus comentarios. ¿Creen que Raúl Castro está realmente preparándose para una guerra con Estados Unidos? ¿Piensan que Trump va a ordenar ataques preventivos contra instalaciones cubanas? ¿Cuánto tiempo creen que falta para que estalle una confrontación militar abierta? Porque esto, mis amigos, no es solo sobre el narcotráfico o movimientos militares rutinarios. Es sobre dos superpotencias regionales preparándose para una confrontación que podría determinar quién controla el Caribe durante las próximas décadas. Es sobre dictaduras criminales que están dispuestos a arriesgar una guerra para mantener sus operaciones de narcotráfico. Es sobre Estados Unidos diciéndonos que ya no va a tolerar que su hemisferio sea utilizado como plataforma para el terrorismo internacional. Y recuerde, manténgase conectado al Mundo de Darwin, nuestras plataformas, porque en las próximas horas, días, vamos a seguir cada movimiento de esta crisis, cada despliegue de armamento, cada mensaje de Trump, cada provocación de Maduro y, por supuesto, cada decisión de Raúl Castro, porque ustedes merecen saber la verdad sobre lo que está pasando en el Caribe. Así que nos vemos pronto y recuerden, en el Mundo de Darwin, usted siempre está un paso adelante de la historia que está cambiando el mundo. Porque cuando las dictaduras mueven sus piezas militares, cuando las superpotencias se preparan para la confrontación,
nosotros estamos aquí para mostrarles exactamente lo que está pasando. También recordarles que aquí no damos noticias, aquí contamos la historia que hay detrás de las noticias. Y una última cosa, si conoces a alguien de las Fuerzas Armadas en inteligencia o en posiciones gubernamentales que puedan tener información sobre estos movimientos, hágale saber que el Mundo de Darwin es un espacio seguro para revelar la verdad, porque el pueblo tiene derecho a saber cuando sus gobiernos se están preparando para la guerra. Como dije anteriormente, mi nombre es Darwin Santana, este es su canal El Mundo de Darwin, así que nos vemos en un próximo video. Chao.